Hola, muy buenas tardes queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar acá en nuestro programa de radio, Voces del Río. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, en este momento me encuentro acompañada de mi co-conductora y productora general, la genia. Anita, contame, ¿dónde más también estamos saliendo? Hola, muy buenas tardes, Cata, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y visualizadores. También estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y también nos pueden encontrar en TuneIn. A su vez, estamos saliendo en vivo, como siempre, en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Ya que estamos, les vamos a recordar nuestras redes para que nos busquen. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como El Espacio Cultural. Ahora sí, ¿cómo andás, Cata? Bien, todo muy bien, la verdad que, bueno, viene la vida creada problemas, pero nosotros siempre poniendo el pecho a la bala acá, en esta hora de radio que tenemos, esta suerte que tenemos de esto ahorita para disfrutar y sobre todo ponernos a pensar un poco, ¿no? Sí, 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 totalmente. La idea siempre que nosotros tenemos es abrir pequeñas preguntas para que todos en sus casas se puedan hacer y pensar un ratito y, bueno, disfrutar, como dice Cata. Lo importante de este espacio es poder disfrutar. Tenemos una horita para contar algunas cositas. El día de hoy no está todo el equipo completo tampoco, nos va a faltar Adri Pacheco y Gianluca De Santi, pero bueno, esperemos que el próximo programa sí podamos estar todo el equipo completo, igual como siempre decimos, están trabajando un montón por atrás, pero bueno, lamentablemente no nos van a poder estar acompañando en esta horita. Bueno, Anita, no te preocupes porque el equipo de voces pie del canto. Y hoy los vamos a tener a nuestro profe de filo, como siempre, Maurito González, quien nos va a estar hablando de un tema, creo que por lo menos tabú en algunas sociedades, no sé, en la nuestra creo que ya no, pero no quiero adelantar mucho, creo que nuestros oyentes se mantengan ahí en ese profesional con nosotros. Y luego lo vamos a tener al arquitecto Pablo Trovato, quien nos va a hablar de un lugar representativo de la ciudad autónoma de Buenos Aires y sobre todo de la argentinidad, vamos a decir, ¿no? El ser argentino está un poco como vinculado y como que facetó un poco a las características, ¿no? De este espacio, de quiénes somos los argentinos y cómo vivimos. Sí, totalmente, totalmente. Nos va a estar hablando un poquito de cómo nacen los bares, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras ciudades de Argentina. Y como bien dice Cata, habla un poco de nuestra propia identidad, diría yo. Exactamente, exactamente. Bueno, Anita, voy a aprovechar para presentar este momento y un salpicadito juntos. Dale, dale, me parece perfecto. Perfecto. Presenta el siguiente momento Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Como siempre les digo, si quieren buscar al equipo en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @pitstop.polarizados. Y ahora sí, les damos la bienvenida al arquitecto Pablo Trovato y al licenciado Mauro González, quien me gusta nombrar como mi profe personal de filosofía. Hola, hola chica. Bueno, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo Buenas tardes. andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Bien, bien. bien. Bueno, muy bien, muy bien. Hoy se vinieron, bueno, los que nos están escuchando por la radio no se pueden dar cuenta, pero están todos combinaditos. No me avisaron a mí que había que venir de rojo. En realidad La verdad que sí. estamos todos de rojo. Bueno, contra la Está envidia, bien. dicen. Muy bien, ¿cómo andan acá? ¿El profe de filo, el profe de historia? Bien, por suerte bien. Acá Bueno, en un día gris, diría un tango, vamos a hablar del café. muy bien, Pablo. Bueno, contanos un poquito lo que nos trajiste para el día de hoy. Bueno, avanzando un poco sobre este ciclo que estamos abordando, que lo denominamos fronteras urbanas y culturales, para recordar un poquito, la idea es estudiar un poco lo que quedó o lo que está en el sello de la ciudad, de los espacios públicos, de algunos de esos elementos constitutivos de la ciudad, y cómo se relaciona la vida social, política con estos lugares y cómo estos lugares manifiestan esos momentos. Y bueno, nos parece bien remontarnos a la gran época que fue allá hacia fin del siglo XIX y principio del siglo XX, donde
Como todos sabemos, la ciudad sufre una gran transformación, una gran expansión territorial, se consolida como una metrópolis. Esto viene aparejado con grandes avances, la inserción de Buenos Aires y en particular de Argentina en el mercado internacional, llegan los trenes, el desarrollo y la explosión demográfica, el desarrollo vial, comunicacional, los trenes. La ciudad de Buenos Aires crece hacia el interior del país, se establece como cabecera de una red de ciudades y asimismo crece hacia su interior. Luego de la delimitación de la federalización de Buenos Aires, y habiéndose consolidado hasta la época que Vicente López, en su libro La Gran Aldea, describe cómo se vivía en aquel momento y el impacto de estos cambios, va a crecer post pandemia de aquel momento, fiebre amarilla, va a crecer hacia el interior o expandiendo la mancha desde el casco fundacional, creándose los nuevos partidos, los partidos de Belgrano, de Flores y el partido de Palermo. Esto va a estar motorizado por la gran inmigración que llega de ultramar y va a generar cambios en la composición social de Buenos Aires. Estos cambios inicialmente trajeron costumbres y empezó a manifestarse en el espacio público, así como el Estado iba construyendo el espacio público con la ampliación de las avenidas, la incorporación de los teatros, los cines y el escenario de la vida pública. En los barrios, en particular, se iban desarrollando lo que eran casas de dispensa de bebidas y de comida. Inicialmente eran casas generalmente de inmigrantes que abrían una habitación lindera a la calle y ahí despachaban comida. A posteriori, con la vida social, empezaron a servir comida. Y así nació lo que nos identifica tanto, el café, el famoso café, que, bueno, después obviamente se va a convertir en un elemento arquitectónico distintivo y con tipologías. Y acá es muy importante, en aquel momento era el lugar de alguna forma moderador y dinamizador social, donde se encontraba tanto el de la clase baja, el de la clase media como el de la clase rica. Era un lugar social donde de alguna forma se debatía el tema de la virilidad masculina, donde el estatus social, y también va a ser el lugar de incorporación de los primeros roles de la mujer en forma laboral por fuera de la casa. Si bien inicialmente era un ámbito familiar, porque generalmente era una familia la que atendía el café, la mujer, más allá de que en aquel momento trabajaba intramuro del bar, en la parte de limpieza o de cocina, va a ser el primer rol que va a tener la mujer. Y es tan importante este lugar y tan icónico para nosotros que también va a ser el principio del desarrollo del tango, como así también de la prostitución. Pero bueno, todas estas cuestiones que son características de la vida moderna de aquel momento de Buenos Aires van a crear esta tipología urbana, social y este lugar de ámbito tan equiparador llamado café, en el cual la verdad que hoy podemos destacar algunos barriales, algunos históricos, como la ciudad de Buenos Aires ha nombrado los cafés notables, a muchos que nos gusta ir, algunos que otros habremos grabado de ahí, como el Bar de Cao, la verdad, el Bar de Cao, el Federal y muchos que, bueno, el Molino que se está restaurando, ni hablar del Tortoni, y algunos otros que ya después, con el tiempo, inicialmente sin darse cuenta, se convirtieron en teatros, porque cabe aclarar que el tango, que es nuestra música nacional, es como un himno para nosotros, en aquel momento estaba medio resistido, y se fue imponiendo a través de las clases bajas, en los conventillos, y se desarrolló públicamente en los bares, en los primeros bares. Y ahí es
las diferentes características que va a tener este espacio y tan importante para nuestra cultura. Bueno, buenísimo. Sí, me parece importante destacar también con todo esto que vos estás mencionando, Pablo, la importancia social de los bares, ¿no? Como bien dijiste, eran espacios de reunión y de debate sobre todo, ¿no? La cantidad de cosas que se han debatido y resuelto también en este tipo de espacios que son propios también de nuestra identidad de la ciudad y de muchas otras ciudades. Sí, y aparte, con el tiempo, empezaron a tomar diferentes formas, a tal punto de que incluso hoy podemos conocer de una diversidad de origen étnicos y de muchos países y diferentes corrientes. Vamos a llegar a tener ya después de estos, los grandes centros, esas asociaciones culturales como el Centro Gallego, el Centro Asturiano, el Centro Calabrés, el Musulmán, bueno, y diferentes lugares donde en cada uno de esos lugares ya después se masificó y se convirtieron identitarios de sus propios países. Y en ese lugar, como lo decía un italiano, se sentía en Italia cada vez que estaban, donde se reunían, comían y y eso coincidía con el estilo generalmente del edificio del bar, que está en todo como si fuera un hilo conductor, todo como si fuera planificado, pero se dio así a través del crecimiento de esta ciudad y del cambio, más allá de la crítica de que Buenos Aires venía de ser una ciudad muy chica y de muchos años, ya cuando se convirtió en 1776 en capital virreinal, ya estaba una ciudad muy consolidada, con una forma de vida muy estática, con vínculos muy cercanos, muy vecinal, que la modernidad cambió y rompió. Pero así como rompió esos vínculos, vino a estrechar otros y a desarrollar lugares muy interesantes, y en particular el espacio público, tanto como los parques, las plazas, considerar el espacio público como lugar reparador y el lugar de identidad, y bueno, y los bares que creemos que era meritorio traerlo aquí y contar un poco sobre la importancia cultural, ¿no? Sí, tal y cual. Creo que el bar como lugar de encuentro ha formado a nuestra sociedad y le ha dado características. Mismo nuestros bares no son iguales a todos los bares del mundo, más allá que es una idea que cabe destacar, no surge en la Argentina. Es en Italia, ¿no, Pablo? El primer café, si no me confundo. A mí esas preguntas que les gusta tanto a la generación de ustedes, yo las suelo, no sé. La verdad que es raro decir eso. Sí es una costumbre que viene muy europea, pero no se podría decir que, por ejemplo, en lugares como la India no funciona como un café o como en la China, pero sí funciona como un punto de unión, un punto de reunión social. Más allá de que en esos países no está la diferencia y la divergencia que había en la Buenos Aires cosmopolita de principios del siglo XX, que eso es lo que lo caracteriza también, ¿no? Porque después va a haber esa época tan gloriosa en todo aspecto y que creció tanto, incluso económicamente, y generó lo que se llama siempre, y todos los gobiernos anhelan, pero no pueden hacer, que es la movilidad ascendente, ¿sí? Eso de que la gente que venía del país estaba 3 meses en un conventillo, encontraba un trabajo, tenía tanto o 2 trabajos, y después podía comprarse un lotecito, que en aquel momento Flores era como donde vivo yo, San Vicente, y se hacía la casa, y con los medios de transporte se podía movilizar en forma rápida al trabajo, y se mudaba al centro, quizás con la misma plata que vivía en el conventillo, vivía en una casa con parque o en el chalet que dicen los españoles o los italianos. Toda esa movilidad ascendente y tan dinámica, mezclada con la inmigración, creo que potencia el bar, porque después empieza a haber una competencia el bar que van los españoles, del bar que van los rusos, del bar que van los franceses, porque cabe aclarar que la inmigración en aquel momento no fue solamente española e italiana, por lo menos teníamos 7 o 8 regiones y países del mundo de donde venían.
Entonces, creo que esa diversidad y esa competencia sana, que es tan sana y que es tan necesaria, es la que va a generar que este elemento se instituya ya como una institución, ¿no? Perfecto. Y te iba a preguntar, Pablo, porque dentro de estos bares que surgen, tenemos algunos con distintas características, ¿no? Como esto de abrir un sector de la... Esta idea de compartir la comida, digo, ¿cómo el compartir la comida entre individuos nos genera un punto de encuentro y de repente podemos empezar a charlar y a hablar de otras cosas? Me parece que etimológicamente, digo, como seres humanos, es un acto de confianza el compartir la comida, el compartir un café, y desde ahí empieza a surgir un montón de otros niveles a vincular de otra manera. Creo también que había algunos lugares, digo, a nivel arquitectónico, como para nombrarles a nuestros... Podríamos nombrar alguna cafetería como, por ejemplo, Las Violetas o El Molino, las cuales tendían a ser casi escenográficas, se parecían mucho a los teatros. Y es interesante esto, porque probablemente los sectores, en esta movilidad ascendente que existía, los sectores de las clases más pobres eran capaces de ver lo que ocurría en el teatro, imaginárselo y querer llegar a ese social para poder empezar a también vivir esa vida social de otra manera. Pero también teníamos otros cafés que nada que ver, al revés, arquitectónicamente poco tenían, sino que más bien estaban desprovistos, porque lo importante en realidad eran las conversaciones que se gestaban en esos lugares, como por ejemplo el Café La Paz, que es uno de los cafés más viejos que tenemos y donde, si mal no me confundo, se firmó si no me confundo, perdón, se firmó la unión de la UCR, creo, si no estoy equivocada. Sí, la verdad que eso que vos decís es más allá del hecho de qué partido selló tal acuerdo, lo importante es el lugar donde van a buscar para hacer el acuerdo. Entonces, eso pasaba y viene bien lo que vos me dijiste, porque hay dos tipos de bares, que podemos decir, que son los escenográficos, que son grandes que conocemos. Después hay otros bares, sí, por ejemplo, el Bon que Bon en Córdoba es muy conocido, muy conocido. Vamos a tener otros en Rosario, nuestro querido Fontana Rosa. Y vamos a poder mezclar un montón de artistas, celebridades que se van a vincular con bares. Y después vas a tener el típico bar que está en toda la República Argentina, que tiene que ver, que es una tipología que emula el inicio del bar, que es la vieja casa, que la gente va ahí porque es la vieja casa que te hace el mejor café y vende la mejor media luna, y está el vecino o mi amigo o el con el que me vinculo. Y es otra tipología mucho más simple que no deja de ser la fachada o un apéndice de la domus romana o la casa de medio patio. Yo quiero hacer de todo lo que están hablando ustedes, quiero hacer una acotación. En los orígenes, la vieja pulpería, que tiene hasta una característica geográfica porque estaban siempre en una esquina. Era originalmente, primitivamente, un almacén, el almacén con la libretita, el almacén donde se puede transformar en una borrachería para la gente del pueblo. Hay toda una situación, como decían ustedes, que tenía que ver con la parte sociológica, donde quizás los inmigrantes, para avanzar económicamente en su proyecto en la pulpería, podían empezar a fabricar alguna clase de comida regional, que después se fue transformando, como dijo Pablo. Se fueron transformando pizzerías, bancheros, se fueron transformando de diferentes maneras, pizzerías con situaciones... pizzerías de diferentes tipos y bares de diferentes tipos. Estamos viendo sobre los 90, se vieron bares temáticos de muy alta performance, se vieron bares donde se ejercían situaciones de teatro, que teatro concert, que a mí me gusta mucho. Empezaron a generarse situaciones de bares donde, por una cuestión de estatus o por una cuestión de moda, la gente iba vestida como quería, se sentaba en la mesa, tomaba cerveza, escuchaba música, y a lo largo de la noche después se corrían las mesas y se ponían todos a bailar. Y no tenías que estar en la puerta de un boliche, bien vestido, a ver si te dejaban entrar o no, que fueron los restobar.
los que terminaron siendo Resto Bar, donde tocaban bandas, donde se ejercía la música. Hay bares con literatura. Específicamente el bar La Paz yo lo conocía como el bar de los socialistas, porque había toda una situación, claro, había toda una situación, que no fue el único, quizás es el más conocido, pero había toda una situación donde se juntaban, debe ser por una cuestión céntrica, debe ser por otras cuestiones, ¿no? Capaz que había cerca alguna sede socialista y se juntaban ahí, como podían ser comunistas, como podían ser radicales, como podían ser peronistas o de lo que fuere. Hay bares donde se lee, donde hay lectura. Hoy en día las bibliotecas, los lugares donde venden libros, funcionan de biblioteca, funcionan de bar. Podés almorzar, podés escuchar música, podés hojear un libro para ver si lo llevas o no, podés leer un libro gratuitamente. Hubo bares donde había juegos de mesa, donde se jugaba al Jenga, donde se jugaba a la Oca, la Richmond. He ido 1.000.000 de veces, donde se jugaba al ajedrez. Y era un bar donde de comida no tenías nada. Podías pedir un tostado y podías pedir un café, pero se mataban jugando al ajedrez. Te alquilaban los relojes, había billares, había esas clases de situaciones, los 36 billares inclusive, que ahí sí se comía pizza. Es decir, estoy llevando por ahí más o menos para que la gente que no conoce o la gente que no recuerda vaya recordando ciertas situaciones. Los bares o las confiterías en los clubes de barrio, donde se jugaba al dominó, donde se jugaba a las cartas, donde se jugaba por los porotos y después se jugaba por plata. Sí, tal cual, Maurito. Creo que es muy interesante todas estas características que nombras para que entendamos al bar como algo vivo y cómo va cambiando a lo largo que nosotros sociedad vamos cambiando. Y a su vez, cómo va siendo cada vez más característico y dejando lugar a que haya múltiples identidades, porque a fin de sol de razas, que Pablo dice que conformamos en este territorio tan hermoso que tenemos, necesita de lugares con distinta identidad. Mismo por ahí para sumar algo tonto, pero más actual, en muchos bares hoy en día sirven mate. Y yo recuerdo que cuando yo era chica, jamás no había mate. Y la realidad es que fue lo que la gente pidió, que tenía ganas. Está bueno, que el bar está atento, el bar está vivo. Y para terminar por ahí, tenía muchas ganas, Pablo, no toque. Hay un cuento de Fontana Rosa que, por favor, queridos oyentes, no se lo pierdan, que se llama La Mesa de los Galanes, en donde él retrata el bar. Es muy, muy bello. Fontana Rosa es divino. O sea, para mí, por lo menos los cuentos de Fontana Rosa son uno de los que... Pero está muy interesante porque cuando uno después te metes, ves fotos del bar y qué sé, él lo deja plasmadísimo en ese cuento. Y me parece algo interesante. Por ahí, quién sabe, algunos... Sí, totalmente. Es muy lindo, de hecho, el bar El Cairo. Yo tuve la suerte de ir cuando estuve allá por Rosario y hay, la verdad, una conmemoración muy linda. Ahí se creó filosofía popular, filosofía con los vecinos, que la mesa está reservada todavía. Vos vas a la Biela y también tienen mesas reservadas de que estuvieron. Hay el Homero Mansi, donde se crearon el bar La Humedad, que quizás se personifica por la situación de la televisión, existió. El bar Homero Mansi, varios bares más por Boedo. Yo estoy nombrando varios. Margot, por ejemplo. Se escribieron canciones. La Cueva, que podemos iniciar como que era originalmente como un bar, ahí arrancó rock argentino, en un sótano, en un subsuelo. Y ni hablar de los tangos, ¿no? El barrio de las 5 esquinas y vamos a hablar, generalmente el tango lo que más describía era temática de todo lo que pasaba en el bar, porque el bar era el escenario del tango en aquel momento. Y fue tan rico y tan complejo, y por eso es también este origen del tango que nadie... Uno viaja y donde va son todos dueños o parte del tango. La verdad que uno va a Rusia y vas a discutir con un ruso si no tienen ellos parte patrocinazgo del tango. Y vas a, no sé, en Barcelona ellos tienen su cadena de tango
que dicen que porque influenciaron, porque los primeros que vinieron acá eran unos catalanes que ciertas tendencias del tango y todo eso lo produce la ciudad de Buenos Aires, porque si podemos ver, estamos hablando de un montón de lugares donde se pudo haber desarrollado, porque el tango tiene que ver más que ver, incluso algunos dicen que los primeros orígenes de la mezcla donde empezaron a probarse fueron los barcos que viajaban durante tantos meses y se venían con todas sus cosas y se ponían a tocar ahí. Hay una película, no, una serie muy interesante de Campanella que se llama Vientos de Agua, que muestra muchas de estas características y recomiendo verla. La verdad que está muy, muy bien escenificada y muy bien mostrada la corriente inmigratoria. Bueno, ahí muestra tanto la que viene como la que va. Hermosa serie porque además es un paralelismo entre bueno, la inmigración del último, del siglo XIX, del último, y del año 2000, si no me equivoco, ¿no? Claro, sí, Argentina, hace un paralelismo un entre para padre mí. e hijo cuando viene. Yo quisiera saber, Exacto. ustedes que son viajados, porque por ejemplo, existe una situación muy particular de los bares, porque también, más allá de esto, sociológicamente, a principios de los orígenes de los bares, mucha gente conseguía trabajo, porque el bachero, el cocinero, originario de su lugar, podía ahí ejercer su profesión sin tener que utilizar el habla, solamente cocinando, sin tener que tener el feedback con los clientes, porque eran casi todos de su origen, de su raza, con su lenguaje. Yo quisiera saber si en los demás países, por ejemplo, tengo entendido que en Francia tenés unos bares muy bellos, pero con mesitas de uno. En Uruguay, por ejemplo, los domingos, sobre todo en Montevideo, que es una sociedad muy conservadora, se juntan exclusivamente las mujeres, todas las mujeres de la familia de diferentes generaciones, con un café fra y pagan una tarifa fija y están durante toda la tarde charlando, conversando, comiendo. No hay un hombre, los hombres las dejan en la puerta, a las mujeres de la familia se van y vos ves todas generaciones, abuelas, tías, primas, hijas, nietas, pasan todo el domingo en el bar. Yo no sé si en otros, cómo son las combinaciones en otros países. Vos vas al bar acá, yo voy todos los días y ya mi mozo sabe qué tomo, no me pregunta nada, le pregunto por su hija, me pregunta por mi familia, viceversa. Nos conocemos con una confianza extrema. Yo no sé cómo será en otros países. Y aparte cuenta lo de Tito, lo de Juan, lo del mecánico. Bueno. No, bueno, yo creo que la experiencia personal, y bueno, creo que pude, y como hace años que me interesa el patrimonio y gracias a Dios pude viajar, el bar europeo tiene otra constitución, es un poco más, más aislado, si bien, por ejemplo, puedo decir un poquito de España, Italia y de Francia, o sea, en España es un poquito más social y el nuestro se arraigó de eso y es más vinculante y está lleno de mesas y de mucha gente. Ya el italiano y el francés tienen un estilo que tiene dos ámbitos. La barra, donde vos te sentás y sos vos y a lo sumo a veces cruzás palabras con el de al lado. O si no, la mesa individual en la vereda, muy común, y en particular en Francia, mesas chiquititas y mucha gente todo a lo largo de la vereda, pero mirando hacia afuera, fumando un cigarrillo, tomando un café y disfrutando del espacio público como espectador en forma más individual. Creo que nuestra característica del bar es un poco la mezcla de todo eso, pero es mucho más social y mucho más parecido al bar español. Sí, completamente de acuerdo. Creo que algo que se ve muy claro cuando, por ejemplo, uno va a Italia, es que las mesitas, por ejemplo, nosotros en nuestros bares es decir, son mesas donde podemos poner muchos platos, muchas cosas. En los bares italianos las mesas son redondas generalmente y tienen un diámetro de 40 centímetros. Estamos hablando de mesas muy chicas. Y a su vez, el café es un lugar en donde uno va, se sienta un rato, se toma un café y se levanta. Y por ahí te va. El tiempo también es una diferencial, me parece. Yo notaba que, por ejemplo, estaba a merendar con mi familia, con mi papá y la mujer,
Y nosotros estábamos merendando, claro, no sé, una hora, ponele. Turismo gastronómico también, ¿no? Y nada, la gente se iba, se sentaba, se levantaba, se iba, se levantaba. Otro ritmo también, no hay tanta sociedad, no es más. Me voy a tomar ese café especial. Mismo, las medidas tienden a ser más pequeñas también. Como te digo esto, que la mesa es más chiquita, las medidas, las tazas, todo tiende como a ser como más rápido. O por lo menos eso es lo que yo pude observar, cabe destacar. Sí. Es verdad, Cata, y me viene bien al pie para contar incluso una experiencia, pero tiene que ver con que el bar generalmente, en Europa se usa, la gente termina de trabajar y sale y se va al bar y después se va a la casa. Y es así, es un poco más expedito y no es tan social. Nosotros es al revés, nosotros trabajamos en el bar, vamos a comer en el bar, después seguís haciendo reunión en el bar y después quizás te ves con tu pareja en el bar y con tu amigo y con tu papá. Entonces, porque ¿qué pasa? El nuestro está más arraigado a esas casas de dispensa, a esas casas de comida. Y eso lo llevamos un poco genéticamente en el sello de la ciudad, de que es lo que tratamos de hacer esto en este ciclo de ver cómo interpretamos en estos edificios las condiciones que se vivían o la vida cultural, pero la nuestra está ahí arraigada en el origen de ese bar que era la extensión de una casa. Bueno, y para ir cerrando el tema, si después le damos lugar al profe de filo, con esto que decía Cata y el que decías vos, Pablo, el tamaño de las mesas, nosotros ahora en los bares, en ciertas zonas sobre todo, o sea, las mesas son cada vez más grandes, las llamadas mesas comunitarias, que hoy por hoy uno va solo con un amigo y hay una mesa de 5 personas y estás al lado de 2 o 3 personas que no conoces y compartís mesa. Digo, nosotros estamos yendo encima hacia el otro lugar, mesas cada vez más grandes para compartir siempre con desconocidos, ¿no? A mí me encanta, me parece espectacular. Los bares de montaña son así, los lugares de montaña son así. Sí, los refugios que están... Yo voy a contar la última perlita de las trampas de los bares, antes que me saque Ana para mi tema. Viste que justo tengo un vaso y Ana tiene un vaso. Para los que no ven, en el fondo del vaso tiene un espesor de vidrio, que es transparente. Bueno, en las pulperías había varios tipos de vasos con diferente espesor. Este espesor cada vez se iba haciendo más ancho, más largo, y quedaba menos cantidad para tirar el líquido. Cuando el tipo pedía la primera, se lo daban en el vaso común, la primera aguardiente. Cuando el tipo iba por la tercera, le daban el vaso clase B, con el fondo con más espesor, por la mitad. Y cuando ya daba lo mismo, el vaso número 1000, le daban el vaso con mayor espesor y que entraba menos cantidad de líquido. Como es todo transparente el vidrio, parecía que era todo líquido, pero en realidad no era todo líquido, era todo vidrio. Puedo sumar otra historia. Ni hablar de la historia de cuando ibas a comprar el fiambre y el que te medía en la balanza, cuando te medía 250 gramos, te estaba teniendo la mano arriba del paquetito de fiambre mientras te lo armaba. Ya eran varios almacenes más argentinos, me parece. Era majestuoso. Compraba 500 gramos y llegaban 400 a tu casa. La evolución. La evolución, como dice. Y bueno, el dato curioso que busqué, porque me dio intriga con unas cosas que mencionaste, Pablo, el bar más antiguo que persiste en la actualidad acá en la ciudad de Buenos Aires es el Tortoni, que se fundó en 1858. Dicho esto, bueno chicos, muchas gracias. Igualmente, bueno, obviamente se quedan los dos acá porque ahora Maurito nos va a dar su clase de filosofía, pero antes, Cata, ¿qué nos comentás? Dale, perfecto. Anita, te comento que presenta el siguiente momento Let's Light, una empresa dedicada a la tecnología LED y las energías renovables. Como siempre les digo, si quieren buscar al equipo, ya saben, tanto en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, @Let's Lights. Y ahora sí, Maurito, todo tuyo. Igual yo quiero aclarar a la gente que nos escucha, a los oyentes, yo hubiese donado parte de mi espacio para seguir hablando de bares, pero por culpa de Ana, que es la que maneja todo, no podemos. O sea que bueno, me pareció bárbara la charla, a todos los oyentes que le pareció bárbara, por culpa de Ana no podemos seguir. Sí, pero porque no saben lo que les espera, por eso, así que no hay que sacar conclusiones apresuradas. No, claro, no, además los trapitos se lavan en... Bueno, esta columna me la pidió Cata, me la venía pidiendo que
que las ponga. Bueno, tiene que ver con la parte de los placeres carnales filosóficos que estuvimos hablando el programa anterior. Tenemos una exposición en el cambio de paradigma y en el tránsito de este instrumento a lo largo de los años. Convertido desde la segunda mitad del siglo XX en un instrumento mero de placer. El vibrador se inventó un siglo antes. ¿Por qué razón se inventó? El invento tiene una razón fundamental, era mecanizar la antigua práctica del masaje pélvico. Hasta ese entonces, hecho manualmente y que trataba de aliviar los sufrimientos de mujeres afectadas por la histeria, llevándolas al orgasmo. Desde la antigüedad se creía que esta patología dependía de un mal funcionamiento de la sexualidad femenina, que era una consideración de un útero sofocado por una acumulación y que debía ser descongestionado por un orgasmo terapéutico. Vale aclarar que esta clase de tratamientos las hacían los médicos y, bueno, les resultaba fatigosa la situación. Por otro lado, se han necesitado como 2000 años para la consideración adecuada con respecto a la histeria, que ha pasado de una patología de naturaleza sexual femenina a una condición psicológica, que también puede afectar a varones, sujetos a emociones incontroladas o excesivas. Todo esto de patología y demás lo vamos a ir desarrollando porque es muy amplio y, bueno, puede haber diferentes tipos de opiniones, lógicamente. A mediados del siglo XIX, el masaje pélvico manual exigía aproximadamente de 1 hora de tratamiento. Era considerado, como dije recién, por los médicos una actividad fatigosa. Y ya desde fines del siglo XVIII en Inglaterra se intentó facilitar por medio de hidroterapia esta situación. ¿Qué consistía la hidroterapia? Trataba de restablecer el equilibrio. Era una situación, originalmente le pusieron ducha pélvica francesa. Estaba basada en un chorro de agua a gran presión que estimulaba la zona. Y la primera impresión era dolorosa, pero pronto el efecto de la presión, de la percusión del agua sobre la reacción del organismo al frío, que enrojecía la piel en esa parte, restablecía el equilibrio y provocaba en muchas personas una sensación agradable. George Taylor, aproximadamente entre los años 1869 y 1872, patentó una serie de aparatos que podían curar la hiperemia pélvica, la acumulación de sangre en la región pélvica. Originalmente, el manipulador era un grueso instrumento cuya vibración se podía comparar con golpes de martillo infinitesimal, sometido a una acción continua y rápida, alimentada por un motor a vapor. Es como mucho, ¿no? Parece complicado, Pero, ¿no? ¿Cómo? Parece complicado, ¿no? Parece complicado, sí, y la verdad que es medio grotesco la situación. Pero dicho aparato, la verdad que era muy ruidoso, tenía un costo elevado, era muy poco estético, como una mesada gigante, y bueno, y su comercialización fue limitada. Después vino el señor Mortimer Granville, que inventó y patentó un instrumento conectado a una batería dotado de puntas de gomas intercambiables de diferentes formas, conocido como percuser, comercializado a fines del siglo XIX en Estados Unidos por un valor de $5. ¿Venimos bien con el tiempo, Ana? Sí, venimos bien. Bueno, perfecto. Después de esta situación de comercialización por $5, cabe aclarar que este instrumento no estaba dirigido a las mujeres específicamente. La realidad es que Mortimer había proyectado el aparato con finalidades terapéuticas sobre músculos voluntarios
masculinos, contrario a utilizarse para la histeria. Vibración nerviosa y excitación. Fue un ensayo en el año aproximadamente 1883, donde Mortimer declaró: nunca he sometido a una paciente a este tratamiento percusor. He evitado y continuaré evitando curar mujeres por medio de la percusión, simplemente porque no quiero embaucar ni contribuir a confundir a otros en relación a las rarezas de la histeria. Acá confluían situaciones éticas, situaciones morales, situaciones del inventor, que él quería que ese aparato se utilice para cierta finalidad y no para otra. Y aparte, había toda una situación de consideraciones, porque esto eran ópticas médicas, visiones médicas diferentes. Bueno, conclusión que en Granville comprendía que convertir en patología una sintomatología coherente con el funcionamiento de la sexualidad femenina era una distorsión y un gran negocio. Y en un momento la Asociación Americana de Psiquiatría concluyó que la histeria era una enfermedad mental, supuestamente, entre comillas, esto fue hace muchos años, y desde entonces el vibrador se afirmaría como un instrumento puro de placer. Esto lo pudimos recrear y llevárselo a ustedes gracias a la revista National Geographic número 195. De Maurito, qué historia la del vibrador, ¿no? Qué historia, qué momento histórico, esta era victoriana, donde se creía que la histeria realmente era una afección que necesitaba además un tratamiento. Cabe destacar que hoy en día la Sociedad Internacional de Medicina dice que la histeria no es la histeria femenina no es una enfermedad, y mismo la misma no está vinculada con ninguna cuestión del útero, porque había como la idea de que la histeria estaba vinculada con un mal funcionamiento del útero. Y en esto que contaste yo tenía ganas, o sea, creo que la historia es maravillosa, entender que se creó para otra cosa y luego, bueno, cómo ese producto comió el mundo, ¿no? Hoy en día creo que mostrarle a nuestros oyentes que existe una película que narra toda esta del Dr. Mortimer. Y este Dr. Mortimer, la película se llama y es británica. La misma fue dirigida por Tanya Wexler. Y creo que es muy interesante porque él va contando y se va viendo esto que vos nombrabas de los orgasmos. Como todo esto era un tratamiento médico. Ellos en realidad lo que intentaban con este masaje en el área genital era lograr causar convulsiones paróxicas, que obviamente hoy en día sabemos reconocerlo como, pero en ese momento no se entendía de tal manera. Mismo, es más, si quieren después, si les interesa el tema de la sexualidad y la era victoriana, es muy interesante a la cantidad de operaciones que se sometió la reina Victoria, porque no podía llegar a la paraxis. Mismo en ese momento se creía que la distancia que existía entre el clítoris y la vagina era como que si la distancia esa era muy larga, entonces se sometió operaciones para acercarse esos dos pedacitos del genital, y nunca funcionó tampoco. Como dato, digo. Pero la película se las que te recomiendo. Es muy divertida. La era victoriana por sí misma, digo, está la película perfecta. Los vestidos de la señora, los trajes de los médicos, con relojes de oro. Realmente vale la pena. Y acuérdense de lo que les digo. No dejen de ver la película hasta que la gorda cante. Por favor. Bueno, ya con eso tenemos que ver todos la película. Bueno, muchas gracias, Cata. Coincido, la verdad, Mauro, nos trajiste un temón y quiero resaltarlo por esto que decía Cata al inicio del programa, que en muchos momentos, y para algunas personas lo sigue siendo, era un tema tabú. Y para mí está muy bien que nosotros podamos detenernos, pensar y hablar de estos temas, como hace muchísimos años la insatisfacción sexual de una mujer era una patología con un respaldo científico, era una enfermedad y se trataba como tal. Y hoy, por suerte, nos podemos plantar en otro lugar, lo que a mí, la verdad, me pone muy contenta. Pero me parece que es importante saberlo, destacarlo, mencionarlo y charlarlo y, por supuesto, debatirlo. Así que muchísimas gracias, Mauro. Viste que hicimos bien en darte el tiempo para que puedas explayarte sobre tu tema. Muy bien, se está portando muy bien. Bueno, muchísimas gracias
A los dos estuvo la verdad muy bueno el programa, muchísimas gracias. Lamentablemente, como bueno, dijimos no van a estar los chicos, pero no importa, nos trajeron temones, así que muchísimas gracias de verdad. Chau, chicas. Dale, hasta luego. Muchísimas gracias. Súper Chao, interesante. Bueno, Cata. Pasó rápido, ¿eh? Se me pasó volando, te digo. Sí, por suerte sí, la verdad estuvo muy interesante la charla. Me quedé con ganas también de un poquito más de ambos, así que después vamos a pedirles que se explayen un poquito más sobre ciertos temas que estuvieron ahí hablando y los tiraron al pasar y la verdad estuvieron muy buenos. Así que la verdad me encantó. Todo muy bueno. Bueno, Anita, antes de irnos, déjame que les recuerdo nuestra. En la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90. Y como siempre te pregunto, ¿dónde más? Y como siempre te respondo, estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar. También nos pueden encontrar en TuneIn y como siempre estamos saliendo en vivo en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. A su vez les recuerdo rapidito nuestras redes, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como El Espacio Cultural. Ahora sí, nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas en Voces del Río Grande.